Evaluación y gestión de riesgos. Seguridad. Claves en éxitos. ¿Cómo influye la política en la percepción y la realidad del ciudadano en el caso de Venezuela? Lo vamos a revisar con el doctor Luis Salamanca, es especialista en ciencias políticas, politólogo, abogado, es profesor universitario. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gladys. ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? Gracias por la llamada. Gracias a usted por estar estos minutos, pero para revisar un poco lo que es el entorno, el contexto en el que se desarrolla ese día a día para muchos venezolanos y ese contexto, ese entorno, pues amenazante, se puede decir de diferentes maneras, incluyendo hasta las interrupciones eléctricas constantes, ¿no? En buena parte del país. ¿Cómo define o incide en la percepción justamente que tienen los venezolanos hoy en día de su realidad? Y cómo bueno, además también hasta en la toma de decisiones. Bueno, tú estás planteando primero un tema muy interesante para la hora, ¿no? Para la hora del almuerzo. Para aquellos que están almorzando deben estar muy interesados en esta conversación. Y muy interesante para la ciencia política. La verdad es que es uno de los temas centrales de la teoría política. Uh-huh. Y debemos tener una cierta noción de qué es eso, ¿no? ¿Qué es el interés? Especialmente el interés en política. En principio, yo te diría que, bueno, es interés aquello que llama la atención de uno, tiene interés aquello que llama la atención de alguien, tiene interés aquello a lo cual le mostramos apego para la persona que se apega a eso. Es decir, interés es algo que importa por alguna razón, ¿no? Y que mueve a los seres humanos a veces incluso hasta a defender ese interés, a buscarlo, a acrecentarlo, ¿no? A no perderlo. Es decir, en definitiva es como el valor que se le atribuye a algo en la vida que uno lleva, ¿no? Y en este caso, el valor que se le atribuye a lo político. Y ahí entramos en el tema, bueno, fundamental de la teoría política. ¿Para qué existe la política? ¿Para qué existe lo político, no? Uh-huh. Yo te diría que efectivamente la política influye muchísimo de distintas maneras en el interés que las personas tengan, ¿no? En principio, depende mucho de qué tipo de sistema político se trate o del sistema político en el que estemos hablando sobre este tema. Depende mucho de si el sistema y sus mecanismos de funcionamiento ofrecen al individuo digamos productos adecuados, ofrecen satisfacción, ofrecen respuesta a sus problemas Efectivas, claro. Y entonces eso hace que, digamos, la relación con lo político sea muy compleja, porque entonces tiene, digamos, la relación con el gobierno, por ejemplo. La relación con el gobierno es una relación que tiene muchos aspectos, pero especialmente hay uno que es que tú esperas que el gobierno resuelva problemas, que el gobierno no cree problemas, sino que los resuelva. Y también tiene relación con los actores políticos que no están en el gobierno, o sea, tienes una visión de los partidos, tienes un interés en los partidos, y en general entonces para manejar esto necesitamos a veces un esquemita, ¿no? Y la ciencia política nos ofrece un esquemita, es el esquemita que se llama de voz, salida y lealtad para tratar estos temas, ¿no? En principio, una persona que está dentro de un sistema político, incluso dentro de un sistema económico, bueno, tiene una relación con los proveedores dentro de ese sistema político. ¿Quiénes son los proveedores? El gobierno, el Estado, los partidos, los medios, en fin, todos son proveedores de algún bien que le interese a la persona, ¿no? Entonces la persona puede estar a gusto con lo que le ofrecen, puede estar a disgusto con lo que le ofrecen, y entonces con la voz puede apoyar o puede criticar, puede mostrar su insatisfacción, ¿verdad?
con lo que está ocurriendo y solicita que se hagan ajustes, que se mejore la situación, que se hagan correcciones, etcétera, ¿no? Ujú. Si el sistema, digamos, si los proveedores de política o los proveedores económicos no responden satisfactoriamente a la voz del consumidor, del que está criticando, bueno, tiene una opción, que es salirse del sistema, salirse de la relación. Por ejemplo, si tú le comprabas a una empresa y resulta que la empresa no te da un buen producto, bueno, tú te vas de esa empresa, no le compras más. Claro. Igual pasa con un gobierno. Si el gobierno no te da respuesta, no te da beneficios, bueno, tú te vas de ese gobierno, buscas salir de ese gobierno, ¿no? Y hay el tema de la lealtad, que tiene que ver con que, bueno, tú te relacionas con el gobierno y con los actores políticos con razón o sin ella, ¿no? Es decir, porque crees en ellos, porque los valoras en sí mismo, etcétera, pero también porque en algún momento te han respondido y espera que voto te de vuelvan a confianza. responder. Entonces, pero son entre estas tres, digamos, maneras de ver la cosa o canales para ver este tema, son muy importantes las tres. O sea, tú puedes tener a veces mucha lealtad por un proyecto político, pero si muestras una gran insatisfacción, si tu voz es permanentemente crítica de que no te resuelven, de que no tienes respuesta, etcétera, bueno, puedes terminar saliéndote de esa opción política. Entonces, es tal la influencia de la política sobre el interés y sobre la conducta del ciudadano, que bueno, se puede producir un tremendo descalabro en la relación política entre Claro. un partido y sus militantes, un partido y sus votantes, un gobierno y sus votantes, ¿no? Y viendo la ejecución, la política en la ejecución de diferentes áreas, ¿no? En la política económica, en la política social, en la política en sí misma, obviamente lo que esto representa. Pero, Claro, ajá, continúe, por favor. Viéndola como una suerte de tasa de beneficio que tú recibes del gobierno, del Sí. partido, etcétera, ¿no? Ujú. Y sobre todo de los gobiernos. Cuando uno vota en democracia en unas elecciones, uno está votando por una tasa de beneficio que ha obtenido contra lo negativo. Es decir, Claro. es la tasa de éxito partidaria que tú tienes y dices, bueno, mi partido o este partido que está en el gobierno no hizo esto y esto y esto, no me dio esto y esto y esto, bueno, no voto por él. Esa es tu tasa, digamos, como ciudadano, tu tasa de interés. Pues entonces tú dices, bueno, mi interés aquí reside en que yo no voto más por él, ¿no? Y cuando los sistemas tienen la manera de captar esa información del ambiente, cuando son sistemas, digamos, proactivos, abiertos, democráticos, bueno, se pueden dar cuenta de que algo está pasando con sus clientes, ¿no? Con sus beneficiarios que no les están votando. ¿Me explico? Entonces, si hay una competencia política, en cualquier competencia política voy a perder las elecciones, voy a perder el gobierno. Entonces, eso hace que tú como gobierno mejores. Pero si está rota esa comunicación, ese feedback entre lo que pasa en el ambiente y el gobierno, bueno, el gobierno anda ciega o maneja otro tipo de argumentos. Claro, pero además también volviendo a la pregunta, ¿cómo influye la política en la percepción y la realidad del ciudadano? También está pues ese otro ángulo donde vemos personas que, a pesar de que la política no es eficiente, que lo está viendo, lo está viviendo en su realidad diaria, todavía puede tener una percepción, no sé si por la lealtad que usted comenta, pero una percepción que no se ajusta a la realidad que otros sí ven. Entonces ahí comienza uno a enredarse y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué se lo está viviendo? Si es algo tan obvio, ¿por qué sigue insistiendo, tiene esa percepción de la política favorable, positiva, si en la práctica es todo lo contrario para el grueso, para la mayoría de la población? Bueno, allí probablemente lo que está ocurriendo es que hay una razón ideológica muy poderosa que hace que la persona esté ligada a ese gobierno, a ese partido, a pesar de que la tasa de beneficio es Sea cero, baja. ¿no? O, Bueno, yo conozco
Claro, beneficios muy individuales, digamos, pero para mí el O- beneficio y o el bienestar recibes, pasa por una mayoría, pues estando bien. Ese es claro, no, y me refería a personas que, por sí. ejemplo, suscriben determinada posición política, pero la gestión de los gobiernos de esa afiliación política, bueno, es pésima, pues, o más que pésima, ¿no? Ujú. Tengo varios amigos que están en esa situación en la actualidad, y eso afecta, quieras que no, la lealtad, porque al final la lealtad, bueno, digamos, es quererte sin condiciones, no digamos así, pero llega un Mm, momento en que de tanto palo que recibes, la ujú. lealtad se va afectando y hasta los mejores matrimonios se pueden romper, ¿no? De manera De, que tampoco es una garantía eterna, ¿no? O sea, esa sí. lealtad puede cambiar en función de la tasa de beneficio que recibe el que es leal, ¿no? De hecho, buen punto el que toca de la lealtad, porque hasta qué punto se puede ser leal cuando el otro está haciendo las cosas mal y puede estar haciendo hasta daño, ¿no? Siendo una pareja, usted ponía el ejemplo de la pareja, caramba, no tiene un esposo que a lo mejor una esposa maravillosa, etcétera, pero y le es leal, pero ves que en el camino se está desviando y que incluso va hacia una línea de antivalores, etcétera, etcétera, que perjudican a la familia y al entorno. Tú no puedes seguir eso incondicionalmente con el otro, tú le haces las observaciones. A mí esa incondicionalidad no la entiendo, me cuesta entenderla y sobre todo es muy típica de las posturas radicales o las posturas extremas, doctor. Claro, son las posturas muy ideologizadas que Mm, por suerte, se ha también estudiado que más o menos qué porcentaje de la población puede estar completamente ideologizado en relación con un partido, y entonces estar apegado y ser leal por encima de cualquier cosa, ¿no? ujú, Es muy bajo el porcentaje, 9% aproximadamente, que mm, son personas que son, digamos, leales, bueno, pase lo que pase, pues, ¿no? Y que no es el común, pues el común de la gente funciona más con la tasa de interés personal, es decir, este partido en el gobierno no hizo tal y cuales cosas y el nuevo que viene me ofrece tales y tales y tales y ujú. tales, bueno, hago mi resto una de la otra y saco mi propia tasa de beneficio, en este caso a futuro, ¿no? Ya se verá Sí, entonces cómo hace con el próximo que venga y tal. Pero esto supone un ambiente político en el que eso sea posible. Si no es claro. posible esto, bueno, digamos, aquí hay otra cosa, pues hay otro manejo de las cosas, ¿no? Hay otro planteamiento de las cosas. Sí, pero fíjese que dentro de ese vínculo ideológico, por ejemplo, que se puede crear válido totalmente, en fin, resuena con el personaje o con el grupo, la organización política, pero vemos esa incondicionalidad al punto de justificar incluso situaciones que puedan amenazar hasta la estabilidad, por ejemplo, en valores democráticos. Lo vemos ahorita en El Salvador. La gente está fascinada con el resultado en cuanto a seguridad. Falta todavía mucho por hacer, pero él va avanzando en ciertas cosas que ya algunos cuestionan justamente porque estaría pues haciéndose demasiado poder. Y cuando uno hace las observaciones como periodista a eso, o a Trump y en general a toda la experiencia de la región o también de otros países fuera, hay quienes critican, que te atacan y dicen, pero déjalo trabajar, déjalo ser. Y tú dices, pero es que no estás viendo los detalles, o sea, ve más allá, ¿sabes? Ve entre líneas lo que está pasando y que puede convertirse a la larga en una amenaza y un peligro también para ti. Sí, no, y de hecho la historia tiene muchos casos de fascinación Ujú, política que ya conocemos los resultados, ¿no? Es decir, pero claro, ningún pueblo vive en la experiencia del otro. Nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Pareciera que eso también aplica tremendamente, ¿no? Que la gente tiene que vivir su propia digamos, vivencia para poder entender, verdad, que me lo habían dicho y tal. Bueno, mm, eso está pasando en América Latina, ha en pasado general, antes sí. En Europa hoy por hoy hay un poco de contención de ese tipo de política de De, fascinación, ujú, de amor total, y por suerte hay que decir que la gente tampoco es que se interese mucho en la política habitualmente, y eso no es malo en sí mismo, eso no es malo ni es bueno. A veces es bueno que no todo el mundo esté interesado en política, porque imagínate cómo se recalentaría el ambiente con todo el mundo interesado en una cuestión política, como a veces hemos tenido lo coyunturas hemos que han sido vivido. así, ¿no?
que se han vivido, pues. Entonces, pero bueno, en todo caso es muy sano que el ciudadano tenga un cierto interés en política, especialmente en épocas de crisis, porque en épocas de crisis tiende como a amodorrarse el ánimo hacia la política, es decir, el interés hacia la política tiende como a declinar, ¿no? Más. Entonces estás desanimado, estás como desesperanzado, estás agobiado, sabes que la política es la respuesta, pero no logras ver cómo se puede hacer la cosa, porque bueno, te la ponen muy difícil, y en verdad hay momentos en la historia de los países en los que la política es como el pan nuestro de cada día, es decir, es como la comida. Quiero decir, es tan importante como comer. ¿Por qué? Porque comer depende de una determinada situación política, de salir de una determinada situación política y entrar en otra. Y bueno, y los pueblos han vivido y han ido y venido de estas situaciones, y bueno, lo importante es que al final se debe aprender, porque todos tenemos que aprender a manejar nuestro interés en la política, nuestro ánimo hacia los políticos, nuestra lealtad hacia la política, ¿no? Nuestra exigencia también, nuestro nivel de exigencia hacia el pensamiento crítico. Claro, porque y digo lo que estoy diciendo por lo que tú acabas de decir, porque es mejor manejar la política en términos menos valorativas, en el sentido de apego total a emocional, una idea, a una cosa, y más en términos, yo diría, digamos, hasta transaccional, pues decir, bueno, mira, ¿qué das tú en el gobierno y qué no das? ¿Y qué no diste en el pasado? Para entonces yo sacar el problema es que, claro, cuando los partidos en el gobierno llegan al punto en que fallan, como pasó con la democracia venezolana antes de 1998, que eran muchos fallos seguidos, la gente inicialmente pensó que, bueno, aplicando el voto castigo podía resolver el asunto, si cambiaba un partido y ponía otro. Y eso duró, 40 años, pero llegó un momento en que la gente dijo, bueno, ahora no cambio de un partido para otro, sino que los cambia a los partidos, cambia todos los partidos, y a partir de ahí entramos en una situación, que más todavía compleja. Estamos metidos en ella, muy complicada. Sí. Así es, pero bueno, que nos pase como Europa, ¿no? Que de esas situaciones aprendamos, evolucionemos como sociedad, y lo que venga lo manejemos mejor. Sí, y la política para mí, doctor, para mí la política se debe, cada uno como individuo, entender desde esa corresponsabilidad que tenemos, y en cada acción que emprendamos, pues busquemos siempre impactar positivamente, en este caso a nuestro país y a nuestra sociedad, ¿no? Sí, estaba subrayando lo que dice que ojalá que nos vaya como en Europa, y yo te agregaba, pero sin las guerras. Por favor. Ay, por favor, no, exacto. Hablamos de la historia, por ejemplo, también de estas amenazas de una tercera guerra mundial. Dios nos ampare, en la primera hora, justamente, ¿no? Imagínense qué implicaría para el planeta. Gracias por haber estado con nosotros, el profesor Luis Salamanca. Muy agradable tu conversación hoy. Ay, sí, yo la disfruté mucho, aprendí de usted. Gracias, doctor. Luis Salamanca es doctor en ciencias políticas, politólogo, abogado, profesor universitario. Espero que también haya sido de su utilidad esta conversación, como decía nuestro invitado, en medio quizás para algunos del almuerzo. Bueno, cómo influye la política en la percepción y la realidad del ciudadano. Es parte de la realidad. Son las 2:40.